Buenos días, buen domingo. Voy a conversar en la primera parte del programa con María Corina Machado. No necesita presentación porque todos lo conocen, sobre todo ahora que está en la Asamblea Nacional como diputada. María Corina ha tenido un debut tanto polémico, ¿no? De parte y parte. ¿Cuál es tu evaluación que tú tienes a estas alturas del proceso sobre lo que ha transcurrido en la Asamblea? ¿Y qué perfilas tú a futuro que pueda lograr, que pueda hacerse desde esa tribuna? Yo creo que todos los venezolanos estamos viviendo momentos inéditos con plena conciencia de la transformación que está en proceso y de que la misma es indetenible. Pienso que nunca antes ha habido tanta atención sobre un debate en la Asamblea Nacional o sobre un mensaje del presidente de la República y que haya generado ese nivel de discusión, no solamente en las instituciones, los espacios institucionales, sino en la calle. Porque es que, en definitiva, yo siento que los ciudadanos quieren y exigen de sus representantes que llamemos las cosas por su nombre. Y en Venezuela las cosas que están ocurriendo deben calificarse como lo que son. Estamos enfrentando un régimen que quiere imponer un modelo totalitario, una sola visión por la fuerza, que es el comunismo a la cubana. Y los venezolanos no vamos a ser esclavos y no vamos a permitir que nos arrebaten todas nuestras libertades, todos nuestros sueños, nuestros deseos de prosperar y nuestros derechos a exigir una vida con calidad, con libertad, con pluralidad, con esperanza. No lo vamos a permitir. Y eso es lo que se está viendo en esta Asamblea Nacional. ¿Cómo no lo van a permitir? ¿Cómo así? Como lo que está ocurriendo, con organización. Fíjate, uno ve lo que está pasando en Venezuela y cómo este gobierno ha intentado dos cosas. Por una parte, radicalizar el mensaje, porque no tienen más opción, porque es la única manera de mantener una farsa frente a ciertos sectores. Y por otra parte, está provocando una confrontación permanente y profunda. Mira, yo creo que la irresponsabilidad de un sistema, porque yo creo que nunca antes en la historia hemos tenido un gobierno que intencionalmente, de manera exprofesa, quiera imponer una estrategia de confrontación y división y violencia. Cuando ponen a pelear sectores de la población como los pacientes y los médicos, los constructores con quienes compran viviendas o quienes han alquilado las viviendas con quienes son sus propietarios, o cuando vemos pues ponen a pelear a los trabajadores con los mismos sindicatos, nos damos cuenta que es una estrategia que lo que busca es acentuar divisiones, polarizar y dividir entre sectores de la población, cuando en realidad lo que estamos jugando y lo que estamos viendo es una sociedad unificada y un Estado, un gobierno que intenta dominarla, buscando generar más pobreza, haciendo a los pobres más dependientes del Estado, pero además atacando, Carlos, de manera dura a la clase media, porque uno se pregunta cuál es el odio que tiene el presidente de la República contra la clase trabajadora, contra la clase media de este país. En este documento que publicó Quinto Día el viernes, el documento dice Plan Chávez 2011-2012, él dice, entre las cosas que propone, dice, alianza con sectores patrióticos de la clase media profesional, además de otros estratos sociales. Porque no quieres con las clases altas. Ahora, ¿cómo interpretas tú ese mensaje? Bueno, es profundamente contradictorio. Además de agitar las masas, como él también propone que PSUV debe retomar el papel de agitador de las masas. Pero te das cuenta que es peligroso, porque... ¿Por qué es peligroso? Porque, en primer lugar, quien está generando la desestabilización, la anarquía y el caos es el propio Estado. Eso es algo que no habíamos visto antes, cuando se incita a un proceso de invasiones y después se corrige, pero es claro y evidente que había la incitación por parte de voceros oficialistas. Es más, yo estuve presente y conversando con algunos de los invasores el sábado pasado en el caso de Chacao, y era evidente que había habido una manipulación y una organización previa para utilizar a algunos ciudadanos. Ellos dieron a actuar por su cuenta. Chávez negó que estuvieran inspirados por él, ¿no? En primer lugar, todo funcionario público, todo ciudadano, pero en particular el jefe de Estado, es responsable de cada cosa que dice.
y de las implicaciones y el efecto de lo que dice. De hecho, lo están enjuiciando, eso en ¿no? segundo lugar. Pero eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, los comentarios que pueden generar dudas sobre la estabilidad del sistema financiero, sobre ciertas instituciones, eso también ha venido de los más altos niveles del gobierno. Eso es algo inaceptable. Eso genera agitación y caos, y eso, por supuesto, que a la clase media la aterra, y con razón, porque tú te das cuenta que es un Estado en el cual un gobierno que no respeta el Estado de Derecho, un Estado que ha arrasado contra las libertades como la propiedad. Lo que estamos viendo en estos meses es cómo ha arreciado una actitud que son realmente robos de propiedad. La semana pasada yo estuve aquí en Ejagua, ¿no? Le planteaba sobre el diálogo que planteó el presidente de la República y cuál es la interpretación que él como vicepresidente le daba. En el programa anterior a este está el ministro del Interior, que es Tarek El Alzami. Y Tarek decía que los que no quieren diálogo son otra parte, que en la oposición hay con quienes se puede dialogar, pero con otros no se puede dialogar, porque son demasiado radicales o que tienen otra agenda. Jagua dice, uno puede escoger con quién se sienta a hablar, uno no está obligado a hablar con todo el mundo. Y esa fue cuando yo le pregunté por Fedecámara, o si estaba previsto la incorporación de Fedecámara a ese proceso de diálogo. Esas dos opiniones, ¿qué dices tú? Vamos a un receso y regresamos. Bueno, te planteaba los comentarios de dos funcionarios del régimen sobre el tema del diálogo, cada uno con una visión según su percepción. Pues. Lo que pasa es que pareciera que el presidente está acostumbrado a que el diálogo implica siempre una respuesta sí, presidente. Y el diálogo y el respeto es recíproco y no se decreta. El respeto se demuestra con acciones. ¿Usted respeta la Asamblea Nacional? Pues entonces no haga uso de una ley habilitante que le arrebata y usurpa las funciones de la Asamblea Nacional y que constituye un golpe de Estado desde el propio Estado. Usted respeta a las gobernaciones y a los alcaldes, pues entonces devuélvale las competencias y los recursos que constitucionalmente le corresponden. Usted respeta a los ciudadanos, entonces ríndale cuenta a las 150.000 familias que han tenido un padre, un hijo, un hermano asesinado, y que es responsabilidad del Estado, del gobierno, cuando tú tienes niveles de impunidad reconocidos por las propias cifras oficiales, por encima del 98%. O sea, esto es algo inaudito y los venezolanos nos hacemos respetar. Y lo lamento muchísimo que prefieran hablar con unos o con otros. Nosotros somos representantes del pueblo y nos tienen que escuchar. Así como vamos a escuchar y como yo actúo siempre respetuosamente, no solamente de los funcionarios públicos, de todos los ciudadanos con quien interactúo, nos hacemos... Pero no es radical tu posición, no hay de tu parte poca voluntad de entender el diálogo. Yo soy muy firme en la defensa de la Constitución y la defensa de los derechos de todos los venezolanos. En eso soy muy firme. Ahora, lo que estamos es dispuestos siempre a reconocer donde hay aciertos, donde hay iniciativas importantes, apoyarlas. Pero no implica que por una oferta de un potencial diálogo, que además, y tú lo has visto, se echan para atrás, no es que todos los días, varias veces al día. Te dicen, vamos a hablar, pero después te insultan. Vamos a dialogar, pero después te amenazan. Entonces, queremos evidencias concretas. Ahora, fíjate, yo estoy en la Comisión de Política Interior. Se instaló esta semana. Te aseguro que vamos a avanzar en impulsar temas que son fundamentales para los venezolanos, como es el tema de la seguridad personal. O sea, ¿cómo es posible que aquí no se le esté rindiendo cuentas a todos los venezolanos de lo que está ocurriendo? Mira, esta semana asesinan al cuarto muchacho en Las Palmas, un muchacho que le pegan un tiro en su vehículo, y esto está ocurriendo en todos los rincones del país. La gente está desesperada con el tema de la inseguridad. Pero no es peligroso politizar la inseguridad. ¿Qué quieres decir tú con politizar? Cuando renuncian ellos, que el ministro de Interior dice que ese es un argumento de campaña electoral. Es un argumento de gestión política y las soluciones son de orden político. Para enfrentar el tema de la violencia en Venezuela tiene que haber primero voluntad política, tiene que haber un cambio en el discurso del presidente y sus funcionarios que promueven el enfrentamiento y la confrontación, pero tienen que haber acciones contundentes para atacar la impunidad, para asegurarnos que hay
tribunales, fiscalías que llevan adelante investigación, que quienes cometen homicidios y quienes cometen violaciones son efectivamente encarcelados y sancionados, porque si no todos los incentivos son para generar más y más delincuencia. Las cárceles venezolanas se han convertido en los mejores negocios. Ahí es donde están las grandes oportunidades y sabemos de corrupción, pero además se convierten en espacios donde jóvenes que pueden llegar con delitos menores, pues son totalmente atrapados por mafias y bandas delictivas. Entonces se convierten en fábricas de delincuencia. Eso es responsabilidad del Estado. El hecho de que se estén comprando armas de guerra, varios miles de millones en armas de guerra, y no se estén dotando las policías municipales y regionales donde se hace la prevención para evitar que el delito ocurra, incorporando a la comunidad. Eso es lo que hay que hacer. Han tenido 12 años para hacerlo. Desde la Asamblea, ¿qué pueden hacer ustedes? Porque fíjate tú, vamos a hablar como abogado del diablo, ¿no? en este momento. De pronto tú oyes a un ministro diciendo, mire, por ejemplo, la posición del gobernador de Zulia es una posición aceptable, dispuesta a dialogar, pero hay otras posiciones que son totalmente radicales. Hay realmente en la oposición dos percepciones de cómo ir a ese encuentro con el diálogo propuesto por el presidente. Pero es que yo creo que aquí hay una sola posición de la mayoría de los venezolanos, la mayoría del país que nos ha dado un mandato a quienes representamos hoy en la Asamblea Nacional. Y es con firmeza, pacífica y enérgicamente, porque ese es el estilo y el mandato que recibimos, defender los derechos de todos los venezolanos. ¿Cuál sería tu propuesta para hacer que el gobierno rinda cuentas al país? La propuesta es muy clara. ¿Cuál sería tu agenda para una mesa de diálogo? Bueno, la agenda es respetar el mandato que está en la Constitución. Tenemos una sociedad en la cual queremos vivir con nuestras libertades. Libertades para tener un empleo digno, libertad para poder informarte y divertirte por el canal que tú quieras, libertad para un empleado público de vestirse del color que le da la gana y que no le impongan tener que militar políticamente para tener un beneficio, libertad para asociarte en sindicatos o asociaciones civiles, libertad para exigir tus derechos laborales sin que te persigan, libertad a la protesta. Esa es la agenda y es muy clara lo que estamos enfrentando los venezolanos en estos días. Esto es un gobierno, cuando tú empiezas a ver los últimos días lo que está ocurriendo, es peligroso, que ha generado una inestabilidad social y económica gigantesca. Veamos los números objetivos, utilizando cifras oficiales. Venezuela tiene la inflación más alta del mundo. En diciembre se pegan una devaluación de más del 60% que afecta medicinas, insumos, porque más del 70% de lo que comemos se importa. ¿Qué va a pasar con esos costos? ¿Por qué no nos dicen realmente y preparan a la población venezolana lo que va a venir en los próximos meses? ¿Qué va a venir? Una inflación desatada, sobre todo en los alimentos, que afecta a los más pobres. Porque ¿qué te pasa hoy en día? ¿Quién está en la situación donde la capacidad adquisitiva ha bajado más? Los más pobres. Un sueldo mínimo es menos del 30% de la canasta básica. La inflación en Venezuela no ha crecido más, porque en los últimos 2 años el consumo ha bajado. ¿Qué significa? En 7%. Los venezolanos están comiendo menos, estamos dándole menos alimentos a nuestros niños, menos harina de maíz, menos leche, menos pollo. Entonces, en un gobierno que ha tenido un boom económico, pero ¿qué ha pasado con el empleo? ¿Cuál sería la propuesta tuya para eso? Para que eso no ocurra, para detener la pobreza, para que la gente coma más. La única manera de erradicar la pobreza es con empleo productivo. ¿Cómo logran el empleo productivo? Por una parte, no destruyes el empleo privado que existe. ¿Cómo es posible que se hayan invertido en estos años? Bueno, no los han pagado, pero han expropiado empresas que valen 14.000 millones de dólares, cuando ese dinero se podría invertir en generar nuevos empleos. Pero esas empresas que han expropiado, y tienes el caso de Cemex, desde el 4 de noviembre en huelga de hambre sus trabajadores, Fama de América, Sidor, las empresas, las fincas, 3,5 millones de hectáreas que eran productivas, que fueron arrebatadas a sus propietarios y que ahora tenemos una dependencia absoluta, porque no es verdad que hemos aumentado la producción ni de ganado, ni de hortalizas, ni de frutas, ni de papa, ni de café. Estamos importando café y eso lo saben los productores. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Tú hablas con los pobres? Todo el tiempo, pero óyeme una cosa, con los pobres, con los ricos, con la clase media, con los venezolanos. Yo no creo en una sociedad dividida con ese criterio, con ningún otro. Aquí todos somos venezolanos. Aquí la gente que ha vivido la pobreza
seriamente, y cuando tú hablas con esas madres, quieren echar para adelante. ¿Cómo es eso que ese pobre es bueno? No, aquí, yo le pregunto a cualquiera de los muchachos que están aquí en el estudio, ¿ustedes quieren que sus hijos sean pobres? ¿Ustedes quieren que sus hijos no tengan oportunidad de prosperar, que no tengan una casa digna, que no tengan un vehículo? ¿O queremos echar para adelante? No ha nacido una madre en Venezuela que no esté dispuesta a dedicar su vida para que su hijo tenga un futuro de prosperidad. Ahora,